Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Maru Cape y vamos a estar analizando a la Bolsa de Brasil. Vamos a estar viendo su ETF principal, que es el EWZ, que ya podés comprar acá en Argentina. Está disponible ya este instrumento para que puedas invertir en él. También vamos a estar viendo acciones específicas de este país, que también las podés comprar mediante los CDRs. Y también te voy a mostrar algunos índices para tener de referencia que te van a ayudar mucho al momento de analizar en general este país. Así que sin más, vamos a pasar al primer gráfico, que es el principal, el EWZ. ¿Y por qué me pareció oportuno hacer este video? Bueno, por lo que está haciendo esta semana. Mira, este ETF desde junio, julio del año pasado viene cayendo y esta semana empezó a superar esta resistencia roja que marco acá, lo cual podría estar indicándonos una muy buena oportunidad para aprovechar en este país. Ahora, yo quiero hacer un análisis tanto quizás más de corto plazo, pero también quizás mediano plazista o largo plazista, pero vamos a ver si conviene o no. ¿De acuerdo? Entonces, primero y antes que nada, ¿sí? Esta resistencia es muy importante, la señal que está dando. Ahora, esto es el árbol, vayamos a ver el bosque, ¿sí? Y para eso tenemos que analizar el gráfico histórico de Brasil. Así que vamos a verlo acá. ¿Y qué podemos encontrar? Estamos viendo que el precio al que cotiza actualmente es muy similar a zonas de otros precios mínimos históricos. El mínimo más reciente es el del Corona Crash, en marzo-abril del 2020. Desde ya, ahí es donde estuvo la oportunidad de entrada. Sin embargo, después de la corrección que tuvo desde el año pasado, está en precios bastante similares a lo que fue el Corona Crash. Ahora, lo que nosotros no podemos saber de ninguna manera es si efectivamente acá está el piso o si podemos encontrarlo un poco más abajo, porque desde ya encontramos este soporte que vemos acá, que viene desde el 2001. Entonces, ¿puede ocurrir? Sí. De todos modos, creo que es muy interesante que lo tengamos en cuenta, que lo analicemos y que además no nos olvidemos que el análisis técnico es una herramienta que nos permite analizar el mercado, dónde estamos parados hoy respecto de la historia. Pero lo más importante acá es cómo gestionamos el capital, porque también debemos preguntarnos, bueno, si queremos aprovecharlo, ¿vamos a comprar al 100%? Quizás compro un poco y si cae más, no tengo problema, estoy dispuesto a ver esas pérdidas, prefiero operar con un stop loss, quizás puedo comprar un poco más después. Bueno, esas cosas son en relación a la gestión del capital, ¿de acuerdo? Entonces, acá solamente estamos viendo un análisis que creo que está interesante que lo tengas en cuenta por la particularidad de lo que está ocurriendo en este momento. Bien, ahora, recién te decía, bueno, yo no sé si conviene o no cuando hablamos de largoplacistas. ¿Y por qué? Y te muestro este gráfico y me parece muy oportuno compararlo con el Merval en dólares. A ver, no nos olvidemos que Brasil, al igual que Argentina, no son mercados que se mueven como el de Estados Unidos. Vamos a ver que son dos mercados que lo que nos muestran sus gráficos históricos es que su tendencia estructural de largo plazo es lateral, no es alcista como ocurre en Estados Unidos. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque normalmente en Brasil quizás se suele ver mucho más optimismo que con Argentina, pero creo que en ambos mercados finalmente siempre terminamos en los mismos valores en donde empezamos. Lamentablemente estos mercados se mueven así y hay que entenderlo. Por eso cuando yo hablo de largo plazo, que puede significar como mínimo 10 años, yo no sé si es tan conveniente, pero sí aprovechar quizás algún periodo de años, ¿sí? 2 años, 3 años, o bueno, como te decía, también el corto plazo en el cual vos podés hacer algún tipo de trade. De hecho, te voy a mostrar también lo siguiente. Probablemente si yo te dijera, bueno, ¿cuál es la bolsa que mejor rindió desde el Corona Crash hasta acá, si Brasil o Argentina? Yo creo que lo más probable es que me digas que fue Brasil y sin embargo,
Fíjate lo siguiente, esta línea naranja es Argentina. Ha rendido mejor Argentina que Brasil. Esto que vemos acá son los mínimos del Corona Crash. Entonces yo solamente te traigo, a ver, este comentario para que no nos cegue quizás las emociones, porque vemos que hay mucho pesimismo con Argentina, pero la verdad es de que las características que tiene el mercado argentino, en cierta forma, o por lo menos vamos a hablar del gráfico, no es muy distinto de lo que ocurre con Brasil. Acá solamente te estoy hablando de lo que me dice el gráfico hasta el día de hoy, porque por supuesto el futuro yo no lo conozco. Quizás las condiciones de acá en adelante pueden cambiar, pero eso lo dejo a criterio del inversor. Ahora, si estamos analizando Brasil, si estamos analizando el mercado de un país, es fundamental analizar la moneda de ese país. Entonces, veamos el gráfico del real brasileño. También está dando una señal positiva, así como ocurrió esta semana con esta resistencia que superamos en el EWZ. ¿Qué vemos en el gráfico? Bueno, cuando el gráfico está cayendo significa que es una apreciación del real. Y si vamos acá a lo que ocurrió en este último tiempo, este canal que es alcista y que fíjense dónde comenzó, desde junio del 2021. Estamos hablando de una fecha similar de la caída que estábamos viendo en el EWZ. Entonces se ve esta relación inversa que hay. Es de esperarse que si hay devaluación, el ETF esté cayendo y por el contrario, si el real cae porque se aprecia, entonces el EWZ está subiendo. Fijémonos, arrancó en junio este canal y lo está perdiendo actualmente. Vamos a hacer un zoom un poco más cerca. ¿Sí? Se ve que hay que analizar en conjunto, ¿sí? No solamente el ETF, sino que hay que analizarlo en conjunto con el real. E incluso también no solamente perdió ese soporte, sino que tampoco no pudo superar esta resistencia de acá que viene desde mayo del 2020. Así como decimos que el EWZ se ve afectado por el gráfico del real, el gráfico del real se va a ver afectado también por este otro, que es el DXY. Este índice nos habla del dólar frente a una canasta de monedas. Entonces, es de esperarse que si el DXY, el dólar, se está fortaleciendo, lo más probable es que el real va a estar devaluando. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un análisis desde un gráfico más general hacia un gráfico más particular. Si vemos el DXY, en este gráfico, comenzando desde el bosque hacia el árbol, bueno, vemos que hubo una primera etapa que va del año 2000 hacia el 2007, 2011 más o menos, donde el dólar se debilitó y esto ayudó a un escenario de commodities subiendo. Luego vemos que desde el año 2011 en adelante el DXY se fortaleció, o sea, el dólar se fortaleció y esto hizo que los commodities cayeran. Entonces, si vamos al gráfico, ¿qué vemos? Que esta línea roja de acá es un soporte, o sea, este es el soporte principal en el cual marca esta etapa de un dólar fortalecido y es muy importante seguirlo de cerca porque lo que está haciendo en este momento es un pullback. No logró superar este soporte. Esto es muy importante de seguirlo de cerca porque es muy distinto ver un DXY de este lado de la línea que del otro lado. Así que fundamental. Y si hablamos de que la cotización del dólar tiene un impacto en lo que es el valor de commodities, tenemos que ir a ver el siguiente gráfico, que es el índice de commodities, el CRB. Este índice está compuesto principalmente con petróleo, es el principal commodity que conforma este índice. Y acá vamos a poder encontrar esta relación inversa que tiene con el DXY. Fíjate cómo al revés, desde el año 2000 más o menos hasta estos máximos del 2008 más o menos, encontramos un DXY debilitándose y commodity subiendo
Por el contrario, la otra década es todo lo contrario, es decir, el DXY se fortaleció, commodities cayó. Podríamos decir que a partir del Corona Crash está la hipótesis de que haya sido un inicio de un nuevo ciclo alcista de commodities, siempre y cuando también el DXY, el dólar, pueda estar tranquilo. Y continuando con este análisis conjunto de gráficos, cuando hablamos de commodities, estos commodities tienen un gran impacto en cómo se desempeñan las bolsas de los países emergentes, porque tienen una gran relación. Y obviamente Brasil es un país emergente. Entonces hay que analizar también este gráfico, que de hecho te comento, este ETF, que es el EEM, Emerging Markets, también los podés comprar actualmente con los nuevos instrumentos acá en Argentina. Entonces veamos que acá hay una zona de indefinición, porque por un lado tenemos esta resistencia roja y por otro lado tenemos este canal bajista que quizás podríamos considerarlo como una formación de bandera y que pueda seguir su rumbo alcista. Bueno, fijémonos que hay una estrecha relación, esta resistencia viene de estos máximos del 2007, que están relacionados con el auge de commodities, por eso tocaron acá estos máximos, y desde entonces la relación se dio vuelta. Sigamos de cerca cómo se desempeña este gráfico, porque Brasil es uno de los países que está dentro de este ETF y por supuesto todos los mercados emergentes tienen una estrecha sintonía donde normalmente o a todos les está yendo relativamente bien o mal, ¿sí? Se mueven de manera sincronizada. Si te interesa este tipo de análisis en relación al dólar, commodities y cómo impacta a mercados emergentes, al final de este video te voy a dejar otro donde lo explico en detalle. También te cuento que si te gustan estos videos y no te querés perder ninguno, te sugiero que te suscribas a este canal y activa la campanita. Así recibís la notificación y no te quedas afuera de ninguna novedad. Bueno, vamos a seguir ahora mirando algunas acciones en particular. Si hablamos de Brasil, uno de los instrumentos que muchas veces analizamos es Banco Bradesco, ¿sí? Con el ticker BBD. También vamos a verlo entonces de manera global, primero histórica, y luego vamos a lo particular en el corto plazo. Se puede ver claramente una zona entonces acá de soporte, por eso digo, no le está tocando este soporte, el principal, el que viene del año 2000, pero está bastante cerca, ¿sí? O sea, distinto fue en el Corona Crash que sí fue a tocarlo. Entonces acá es donde no sabemos. ¿Puede ser tan grave la caída como para poder ir a buscarlo? No lo sé. Convengamos que también simbólicamente el Corona Crash significó otra cosa, ¿no? Y a nivel global. Entonces, debería pasar quizás algo muy grave como para que efectivamente vaya también a tocar nuevamente este tipo de mínimos. Tenerlo siempre presente porque la realidad es de que no sabemos si esto pudiera llegar a caer un poco más, pero analizado de una manera histórica, desde ya toda esta zona de precios que vemos acá es económica, vamos a decir, en relación a la zona de resistencia que se encuentra acá arriba con esta resistencia del año 2010. Si vamos un poquito más en el corto plazo, vemos que Banco Bradesco, que venía con este canal alcista desde los mínimos del Corona Crash, lo perdió el soporte en toda esta caída, entonces que decíamos de junio del 2021, y posteriormente armó este canal bajista que esta semana empezó a superarlo. Entonces acá vemos esta señal positiva en concordancia también con lo que veíamos en el EWZ. Por su parte, cuando vemos al Banco Itaú, también de una manera histórica vemos algo similar, que hay una zona acá de soporte muy clara que viene del año 2008 y acá en el Corona Crash fue a testear este soporte y hoy, si bien está en precios muy económicos, la realidad también es de que no sabemos si puede ir a testear una línea como esta. Sin embargo, de manera histórica vemos que está desde ya en precios más bien en la zona baja de un gráfico y no en los valores de resistencia. Y si vamos al corto plazo,
ese mismo canal que veíamos en Banco Bradesco, que tiene un soporte desde el Corona Crash, ahora estoy viendo de que volvió a subirse a este soporte, lo cual en principio también estaría dando esta señal positiva. Y vamos a este papel que es Petrobras. Petrobras, a diferencia de los bancos, en realidad nunca terminó de dar una señal negativa o malos rendimientos desde el Corona Crash. Es bastante distinto el gráfico porque desde estos mínimos del marzo del 2020 nunca perdió el soporte del canal. Y si vamos puntualmente a esta semana, como todos los gráficos tienen que ir dando como una señal similar, bueno, la señal positiva que vemos en Petrobras es que esta zona de precios, que podría ser un doble techo, la está superando. Así como te decía que las bolsas de los mercados emergentes tienen un gran impacto en su desempeño según lo que hagan commodities, si hablamos específicamente de Petrobras, más aún hay que ver qué es lo que hace el precio del petróleo. Te voy a dejar por acá este otro video en relación al precio del dólar, commodities y mercados emergentes y espero que te haya gustado mucho este video y nos vamos a ver en el próximo. Te mando un gran saludo y nos vemos la próxima.